En esta presentación veremos los aspectos teóricos más relevantes del lanzamiento de proyectiles o movimiento parabólico. Denominaremos proyectil a cualquier objeto que es lanzado al espacio libre por la acción de un agente externo y que continúa en movimiento a través de él en virtud de su propia inercia. La trayectoria de un proyectil en el espacio libre es un ejemplo de movimiento en dos dimensiones. En este caso, el movimiento se puede descomponer en una componente horizontal, en el eje X, y una componente vertical, en el eje Y. Así, el vector posición r en función de t se puede expresar como la función de posición horizontal x de t, por el vector unitario y tongo, más la función de posición vertical y de t, por el vector unitario j tongo. La trayectoria de un proyectil en el espacio libre, así como todos los demás movimientos compuestos, se rige por el principio de la independencia de los movimientos. Según este principio, en todo movimiento compuesto, cada uno de los movimientos componentes se cumple como si las demás componentes no existieran. Es decir, las funciones de posición x de t e y de t son independientes entre sí, y ninguna de ellas incide en la otra. Considere dos cuerpos que están inicialmente en el mismo nivel. Uno se suelta, caída libre, mientras que el otro es lanzado al espacio libre con velocidad inicial horizontal, lanzamiento de proyectil. En el siguiente experimento se aprecia que ambos cuerpos tendrán todo el tiempo la misma posición vertical. Las funciones de posición vertical y de t para ambos cuerpos son iguales, y el hecho de que tengan funciones de posición horizontal x de t diferentes no hace ninguna diferencia en ellas. ¿Cómo es afectado el movimiento vertical de una pelota que cae por su movimiento horizontal? Usaremos este dispositivo para averiguarlo. Si se carga una pelota por atrás y se jala el gatillo, la pelota cae en línea recta. Si se carga otra pelota por el frente y se jala el gatillo, la pelota se mueve tanto horizontal como verticalmente. Pero ¿cómo se comparan las aceleraciones verticales de estas dos pelotas que caen? Si dejamos caer una pelota verticalmente y al mismo tiempo disparamos la otra horizontalmente, ¿cuál llegará primero al suelo? Ambas llegan al mismo tiempo. La aceleración vertical de una pelota que cae no es afectada por su movimiento horizontal. Existen al menos dos modelos de análisis para el lanzamiento de proyectiles. Uno es el modelo idealizado, el cual no considera la resistencia del aire, y el otro es el modelo realista, que sí la considera. Para estudiar el modelo realista, se necesita plantear y resolver dos ecuaciones diferenciales, una para cada eje. Por ello, vamos a centrar nuestra atención en el modelo idealizado. En la siguiente simulación veremos que el efecto más concreto de la resistencia del aire es la disminución del alcance del proyectil. En el modelo idealizado, la componente horizontal, X, se modela como un movimiento rectilíneo uniforme, mientras que la componente vertical, Y, se modela como un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En la siguiente ilustración se muestra el modelo general de referencia para el análisis del lanzamiento de proyectiles. Las variables más importantes son las siguientes. V sub 0 es la magnitud de la velocidad de lanzamiento del proyectil. Θ sub 0 es el ángulo de lanzamiento del proyectil respecto de la horizontal. X sub 0 y Y sub 0 son las posiciones iniciales horizontal y vertical, respectivamente, del proyectil.
A partir de este modelo, se pueden plantear las ecuaciones para las funciones x de t e y de t. La componente horizontal x de t es igual a x sub 0 más b sub 0 por coseno de θ sub 0 por t. Por otra parte, la componente vertical y de t es igual a y sub 0 más b sub 0 por seno de θ sub 0 por t, menos 1/2 por g por t al cuadrado. Operando algebraicamente con estas dos ecuaciones, se llega a otra en la cual se expresa la componente vertical y, en función de la componente horizontal x. Nótese que la ecuación resultante es la de una parábola. De ahí que a este tipo de movimiento también se le llame movimiento parabólico. En el siguiente experimento se dará mayor énfasis a este concepto. Si el valor de aceleración gravitacional en la Tierra pudiera ser cambiado, ¿cómo afectaría esto la caída de los cuerpos? Podemos simular este cambio con esta mesa de aire. Si inclinamos la mesa, seleccionamos la componente de la fuerza gravitacional a lo largo de este eje de la mesa y la ficha acelerará en esa dirección. Aquí tenemos 3 lanzamientos con la mesa inclinada a diferentes ángulos. 3 grados. 6 grados. 9 grados. Aquí tenemos repetidos los 3 lanzamientos con puntos que marcan la posición de la ficha a cada décimo de segundo. El vector velocidad del proyectil tiene una componente horizontal v sub x de t y una componente horizontal v sub y de t. La componente horizontal es constante e igual a v sub 0 por coseno de θ sub 0. La componente vertical tiene una ecuación de recta y es igual a v sub 0 por seno de θ sub 0 menos g por t. A partir de las componentes v sub x y v sub y, y usando el concepto de magnitud de un vector, se puede determinar la magnitud de la velocidad del proyectil en cualquier instante t. Además, aplicando la definición de tangente, se puede determinar el ángulo θ de t de la velocidad del proyectil con respecto a la horizontal en cualquier instante t. Se puede apreciar que la componente vertical de la velocidad cambia, mientras que la componente horizontal se mantiene constante durante toda la trayectoria. Además, en ningún instante de la trayectoria la magnitud de la velocidad es nula. Cuando el proyectil alcanza su máxima altura, la componente vertical de su velocidad es 0, y la magnitud de la velocidad es mínima e igual a la componente x de la velocidad de lanzamiento, esto es v sub 0 por coseno de θ sub 0. Dos de los hitos más importantes de un movimiento parabólico son cuando el proyectil alcanza su altura máxima, y cuando el proyectil vuelve a pasar por su nivel inicial de lanzamiento. Para el primer hito, se define el tiempo máximo tau max como el tiempo transcurrido desde que el proyectil es disparado hasta que alcanza su altura máxima y max. La condición para que el proyectil alcance su altura máxima es que la componente vertical de su velocidad sea igual a 0. Evaluando la condición anterior y despejando, se puede encontrar una expresión para tau max en función de v sub 0, θ sub 0 y g. La altura máxima y max es igual a la altura del proyectil en el instante tau max. Reemplazando el resultado obtenido para tau max, se obtiene una expresión para Imax en función de v sub 0, θ sub 0 y g. Para el segundo hito, se define tau' como el tiempo transcurrido desde que el proyectil es disparado hasta que vuelve a pasar por su nivel de lanzamiento. Por otra parte, se define el alcance máximo de max como la posición horizontal del proyectil, cuando vuelve a pasar por su nivel inicial de lanzamiento. La condición para que el proyectil alcance su nivel inicial de lanzamiento es que su posición vertical y de t en el instante tau' sea igual a su altura inicial y sub 0. Evaluando la condición anterior y despejando, se puede encontrar una expresión para tau' en función de v sub 0, θ sub 0 y g. Se puede apreciar que es igual al doble de tau max. El alcance máximo de max es igual a la posición horizontal del proyectil en el instante tau'.
Reemplazando el resultado obtenido para tau', se obtiene una expresión para Dmax en función de B sub 0, θ sub 0 y G. En el siguiente gráfico se aprecia la trayectoria de proyectiles lanzados desde el mismo punto y con la misma rapidez inicial, con ángulos de 15, 30, 45, 60 y 75 grados. En este gráfico se revelan dos hechos interesantes. Se obtiene el mismo alcance máximo horizontal para dos ángulos de lanzamiento distintos cuya suma es de 90 grados. El máximo alcance posible se logra con un ángulo de lanzamiento de 45 grados. En el siguiente experimento se desarrolla esta idea de manera más didáctica. ¿A qué ángulo debe ser lanzada una bola para que alcance la mayor distancia antes de tocar el suelo? Este cañón de resorte puede lanzar pequeñas bolas de madera a diferentes ángulos con la misma rapidez. Al disparar cada pelota, trazaremos su posición con una línea sobre la pantalla, usando un color diferente para cada ángulo de lanzamiento. Muchas gracias por su atención.